Bienvenidas y bienvenidos a esta charla en profundidad sobre una ley que marcó un antes y un después en Colombia, la Ley 142 de 1994. Es, digamos, la piedra angular que organiza cómo nos llegan a casa servicios tan básicos como el agua, la luz o el gas. Tenemos sobre la mesa varios extractos clave de esta ley. Nuestro objetivo hoy es desgranar lo esencial, entender su lógica, a quién le afecta directamente y por qué sigue siendo tan relevante para cualquiera que viva o trabaje en Colombia y utilice estos servicios, vamos. Exacto. Imagina que es como el manual de instrucciones para un juego complejo, ¿sabes? Donde participan empresas proveedoras, el Estado y, por supuesto, los ciudadanos. La Ley 142 intenta poner reglas para que todo funcione buscando un equilibrio, a veces delicado, entre que los servicios sean eficientes, de calidad, lleguen a más gente y se respeten los derechos de todos. Hoy vamos a ver sus principios básicos, cómo interviene el Estado, quién hace qué y, sobre todo, qué derechos y deberes tenemos como usuarios. Suena fundamental. Pues venga, metámonos en materia. ¿Por dónde empezamos a entender esta arquitectura legal? ¿Cuáles son, digamos, las vigas maestras de esta ley? Primero, para que quede claro de qué servicios estamos hablando exactamente. Pues la ley los enumera, sí. Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, la distribución de gas combustible por red y también incluía la telefonía fija básica y la local móvil, rural. Aunque bueno, este último sector ha evolucionado muchísimo con otras normas después, claro. O sea, los esenciales que nos llegan a casa. Eso es, básicamente esos. Ujú. ¿Y por qué decidió el Estado meterse a regular? Bueno, a regular todo esto tan a fondo. ¿Qué buscaba? Buena pregunta. A ver, la ley es muy clara en sus objetivos. Buscaba asegurar la calidad, ¿no? Que no te corten la luz cada 2 por 3. Ampliar la cobertura, que llegue agua potable a más sitios, sobre todo donde no la había. Claro. Garantizar la prestación continua, eficiente y aquí viene un punto clave, fomentar la competencia donde fuera posible. Pero ojo, evitando que las empresas abusen si tienen mucho poder en el mercado. Ajá. También se buscaba eficiencia económica, aprovechar economías de escala y, muy importante, proteger a los usuarios, especialmente a los de bajos ingresos, con tarifas justas y mecanismos de participación. Entiendo, un abanico de intenciones amplio. ¿Y cómo articula la ley esa intervención estatal? ¿Qué herramientas le da? Pues le da varias herramientas, sí, desde promover y apoyar financieramente hasta lo más visible, la regulación. La regulación, claro. Esto incluye fijar las reglas para las tarifas, un tema siempre sensible, establecer metas de calidad y expansión y controlar y vigilar a las empresas. También crear sistemas de información, proteger el medio ambiente, bueno, el relacionado con los servicios, gestionar subsidios y, crucialmente, fomentar la inversión privada. Pero eso sí, bajo un marco de reglas claras y neutralidad, sin favoritismos. O sea, no es solo poner multas, sino también definir cómo debe funcionar el sector entero. Exacto. Y hay un detalle fundamental que a veces se nos olvida. La ley declara todos estos servicios como esenciales. Esenciales. Sí, y esto no es una etiqueta sin más. Tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, limita el derecho a la huelga en estas empresas, ¿sabes? Vinculándose a la Constitución colombiana. Es una forma de decir, esto es tan vital para la sociedad que su continuidad está por encima de otras consideraciones. Queda claro el marco general. Ahora, la ley reparte juego, ¿verdad? ¿Qué papel les da a los municipios? O sea, a los más cercanos al ciudadano. Muchísimo. Los municipios son los primeros responsables, ¿sabes?, de asegurar que los servicios se presten eficientemente en su territorio. ¿Y cómo lo hacen? Pues mira, pueden hacerlo a través de empresas públicas propias o privadas o mixtas, que son con capital público y privado, o incluso, en casos muy contados, directamente ellos mismos. Directamente. Un ayuntamiento prestando el servicio de agua, por ejemplo. Suena complicado. Sí, sí, pero con condiciones muy estrictas. Básicamente, si no aparece ninguna empresa interesada después de intentarlo, o si demuestran que les sale más barato hacerlo ellos mismos con la misma calidad. Ah, vale. Y si lo hacen, tienen que llevar cuentas separadas para ese servicio, ¿eh? No pueden mezclarlo con el resto del presupuesto municipal. Y sobre todo, no pueden usar esta vía para crear un monopolio artificial y cerrar la puerta a futuras empresas. La idea es que sea una solución excepcional, vamos. Entendido. ¿Y qué pasa con los niveles superiores, los departamentos y el gobierno central?
Pues los departamentos actúan más como coordinadores y apoyo, sobre todo para municipios pequeños, ¿sabes? O en infraestructuras que abarcan varios municipios, como algunas redes eléctricas. Ajá. La nación ya se reserva temas más estratégicos, la planificación de cómo se usa el espectro radioeléctrico para comunicaciones, la política general del gas, asegurar la generación eléctrica y las grandes redes de interconexión. Lo más grande, digamos. Eso es. El apoyo financiero general y, en última instancia, puede intervenir si ni municipios ni departamentos son capaces de garantizar un servicio. Vale, tenemos el reparto de tareas entre administraciones. Pero vayamos a lo que más nos toca el bolsillo y el día a día, los usuarios. ¿Qué derechos concretos nos dio esta ley? Pues mira, aquí la ley fue bastante revolucionaria para la época. Nos dio herramientas claras. Por ejemplo, el derecho a que nos midan el consumo real con contadores fiables. Se acabaron las estimaciones un poco a ojo. Hombre, eso es fundamental. ¿Quién nos presta el servicio? Si hay varios oferentes, claro. ¿Y a quién le compramos los equipos necesarios? Nos dio derecho a exigir una calidad estándar e incluso a pagar más por una calidad superior si la queremos y está disponible. Ah, mira. Y muy importante, derecho a información clara y completa sobre el servicio y las tarifas, salvo temas de secreto industrial, lógicamente. Fue un empujón para reequilibrar la relación con las empresas, la verdad. Eso suena bien. Más poder para el ciudadano. ¿Y las empresas? ¿Qué obligaciones les impone la ley a cambio de operar? A ver, la ley reconoce la libertad de empresa, sí, pero la sujeta a lo que llaman la función social de la propiedad. Función social. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que tienen obligaciones muy serias. La principal, prestar el servicio de forma continua y eficiente. No pueden abusar si tienen una posición dominante en el mercado. La ley define esto como controlar más del 25% del mercado, una cifra concreta. Un 25%, ¿vale? Deben evitar prácticas monopolísticas, facilitar que los subsidios lleguen a quien debe, informar sobre cómo usar el servicio de forma segura y eficiente, proteger el medio ambiente, colaborar en emergencias y ser responsables si causan daños. No es un cheque en blanco, ni mucho menos. Y veo aquí un apunte curioso sobre las entidades públicas como usuarias. Ah, sí, eso es tela. Un tirón de orejas directo. La ley dice explícitamente que las entidades oficiales tienen el deber especial de pagar sus facturas a tiempo. Hombre, ya era hora. Pues sí. Y si no lo hacen, puede ser causa de mala conducta para sus jefes, incluso con riesgo de destitución. Un recordatorio de que todos, incluido el Estado, deben cumplir. Fíjate. Muy bien. Para entender todo esto, la ley define muchos conceptos. Hay algunos especialmente importantes para seguir el hilo. Sí, define términos técnicos como acometida, que es la conexión desde la red general a tu casa, ¿no? Red local, red interna, que es la de dentro de tu casa. Define qué es exactamente una empresa de servicios públicos, o ESP, que es la figura central. La SP, sí. También aclara qué es posición dominante, con ese umbral del 25% que comentábamos, y define subsidio, que es esa ayuda para cubrir la diferencia cuando el coste del servicio es mayor que lo que paga el usuario de bajos ingresos. ¿Y quién puede ser una ESP? ¿Solo grandes compañías? No necesariamente. La ley permite que presten servicios las ESP, que pueden ser públicas, privadas o mixtas, como decíamos. Pero también otras figuras como pequeños productores independientes, los propios municipios, como vimos antes, Ah, vale. o organizaciones comunitarias autorizadas en zonas rurales o municipios pequeños, e incluso entidades que ya existían antes de la ley. Buscaba abrir el abanico, ¿sabes? ¿Has mencionado ESPs públicas, privadas, mixtas? Correcto. Oficiales si son 100% capital público. Mixtas si el Estado tiene más del 50%. Y privadas si la mayoría del capital es particular. Entendido. Y un detalle legal importante. Por lo general deben ser sociedades por acciones. Es un tipo de empresa que da flexibilidad para conseguir capital y gestionarse. Ajá. Y si prestan varios servicios, como agua y aseo, por ejemplo, deben llevar contabilidad separada para cada uno. Esto es crucial para saber cuánto cuesta realmente cada servicio y que no haya subsidios ocultos entre ellos al calcular las tarifas. Vale, tiene lógica. Y una vez constituidas estas ESP, ¿cómo funcionan en la práctica? ¿Necesitan muchos permisos? Pues la ley intentó agilizar esto. No necesitan un permiso general del Estado para operar como tal, pero sí deben obtener las concesiones específicas si usan recursos naturales, como el agua de un río o el espectro radioeléctrico. Claro.
y las licencias ambientales, sanitarias o municipales que apliquen a su actividad concreta. Pueden operar en todo el país e incluso fuera. Y hay un punto muy relevante para evitar bloqueos. Los municipios están obligados a permitir que instalen sus redes, las tuberías, los cables, en el subsuelo público. No pueden negarse por capricho o para favorecer a una empresa local. Esto fue clave para poder expandir los servicios, ¿eh? Entiendo. Si una entidad pública, como un municipio, participa en una SP mixta, ¿tiene reglas especiales? Sí, la ley pone límites para evitar tratos de favor. Ni pueden dar privilegios a su empresa ni recibirlos, salvo los subsidios legales para usuarios, claro. Deben exigir gestión profesional y eficiente. Sus bienes y contratos están sujetos a control fiscal. Se busca proteger la autonomía de la empresa y que no sea manejada con criterios puramente políticos, especialmente si es eficiente. Entiendo. ¿Y estas empresas necesitan construir y mantener sus redes? ¿Tienen alguna facilidad para eso? Tienen derecho a hacerlo, sí. Heredan muchas facultades que antes tenían las entidades públicas y cuentan con una herramienta llamada amparo policivo, Amparo policivo. que básicamente les permite pedir ayuda a la policía para desalojar ocupaciones ilegales de sus instalaciones o detener acciones que impidan prestar el servicio. Es una medida para proteger la continuidad, vamos. Pasemos a los contratos. Si una ESP firma un contrato, ¿se rige por las mismas normas que un contrato del Estado o es diferente? Aquí la ley apostó por la agilidad. Se rigen principalmente por el derecho privado, como los contratos entre particulares, ¿sabes? Incluso si la ESP tiene capital público. La idea era escapar de la rigidez de la contratación estatal para ser más eficientes. Pero con límites, supongo. No todo vale. Claro, se prohíben tajantemente las prácticas que restrinjan la competencia o abusen del usuario. Precios para quebrar la competencia, pactos secretos entre empresas o aprovecharse de una posición dominante. Eso está prohibido. ¿Vale? Y si una empresa dominante distribuye bienes de otros, por ejemplo gas de un productor, tiene que comprarlos usando procesos competitivos y transparentes, no a dedo. ¿Y hay algún tipo de contrato especial previsto en la ley? Sí, menciona varios. Las concesiones para usar recursos naturales, contratos para que expertos gestionen acciones públicas en una SP, acuerdos para usar redes de otras empresas, lo que se llama interconexión, y una figura interesante, las áreas de servicio exclusivo. Áreas de servicio exclusivo. Suena un poco a monopolio. Podría parecerlo, pero la intención era social, ¿eh? Se permite crear estas áreas por un tiempo limitado y tras un proceso público para servicios como agua, saneamiento o gas por red, en zonas donde no era rentable para nadie invertir, Ah, ya veo. típicamente para llegar a usuarios de bajos ingresos. La idea era dar una seguridad temporal a una empresa para que hiciera la inversión a cambio de garantizar la cobertura en esa zona específica. Siempre bajo vigilancia, claro. Una solución pragmática para un problema real de falta de acceso. Tiene sentido, sí. Ahora, con tantas reglas, ¿quién vigila que todo esto se cumpla? ¿Quién pone las multas? Hay dos tipos de entidades clave. Por un lado, las comisiones de regulación, una para agua y saneamiento, otra para energía y gas, y en su momento hubo para telecomunicaciones. Y por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la famosa SSPD. Vale. Comisiones y superintendencia. ¿Y qué hace cada una? Las comisiones son las que ponen las reglas del juego técnico y económico. Definen cómo se calcula la calidad, establecen las metodologías para fijar las tarifas, las famosas fórmulas tarifarias. Ajá. Resuelven peleas entre empresas y buscan promover la competencia donde se pueda. Son entes más técnicos, digamos. ¿Y la SSPCD? La SSPCD, en cambio, es como el policía del sector. Vigila que empresas y usuarios cumplan la ley y los contratos, controla el uso de los subsidios, puede intervenir empresas con problemas graves, impone sanciones y, muy importante, protege al usuario y apoya su participación. ¿Y quién paga a estos reguladores y vigilantes? ¿Salen de los impuestos generales? No. Se financian principalmente con una contribución que pagan las propias empresas vigiladas. Es un porcentaje pequeño de sus gastos, con un tope máximo fijado por ley. La idea es que el propio sector financie su regulación y control, dándoles cierta autonomía presupuestaria. Llegamos al meollo para muchos, las tarifas. ¿Cómo decide la ley cuánto debemos pagar? A ver, la ley no fija la tarifa exacta, pero sí los principios que deben guiarla. El principal es la eficiencia económica.
Eficiencia económica. Sí, que las tarifas deben reflejar lo que costaría prestar el servicio en condiciones de competencia y eficiencia, incluyendo una rentabilidad razonable para la empresa. También deben ser suficientes para cubrir todos los costes de operación, mantenimiento e inversión. Entiendo. Cubrir costes y ser eficientes. Exacto. Y luego entran los criterios sociales. Solidaridad y redistribución, que se materializan en los subsidios, y neutralidad, para tratar igual a usuarios similares. Pero la ley da prioridad a la eficiencia y la suficiencia financiera. ¿Y cómo se traduce eso en la factura? ¿Siempre hay una fórmula matemática? Depende. Si la Comisión considera que hay suficiente competencia en un servicio o mercado, puede dejar que las empresas fijen sus tarifas libremente. Pero donde no hay competencia, que es lo habitual en servicios de red como agua o electricidad, Lo normal, sí. ahí la Comisión establece una fórmula tarifaria. Esta fórmula suele tener un cargo fijo, por estar conectado, y un cargo variable, por lo que consumes. El objetivo es que refleje los costes eficientes y que las mejoras de productividad se compartan entre la empresa y los usuarios. Has mencionado subsidios varias veces. ¿Cómo funcionan exactamente? ¿Quién paga y quién recibe? Pues es un sistema de subsidios cruzados, bastante ingenioso. Los usuarios residenciales de estratos socioeconómicos más altos, el 5 y el 6, y también los usuarios comerciales e industriales pagan un sobrecoste en su factura. Se llama aporte solidario. Un extra, vamos. Eso es, un extra que no puede superar el 20% del valor del servicio. Ese dinero va a unos fondos de solidaridad y redistribución. Y de ahí sale para los demás. Exacto. Con esos fondos se ayuda a pagar parte de la factura de los usuarios residenciales de estratos más bajos, el 1, el 2 y el 3. La ley pone topes a estos subsidios, como máximo el 50% del coste para el estrato 1, 40% para el 2 y 15% para el 3. Es un mecanismo de redistribución explícito dentro del propio sector. ¿Y quién decide a qué estrato pertenece cada vivienda? Eso suena a jaleo. Pues es tarea de los alcaldes. Deben realizar la estratificación socioeconómica de todas las viviendas residenciales de su municipio. Las clasifican en un máximo de 6 estratos, siguiendo una metodología nacional definida por Planeación Nacional. 6 estratos. Sí. Es un proceso complejo y a veces polémico, la verdad, pero es la base para que funcione el sistema de subsidios. Y ojo, los ciudadanos tienen derecho a reclamar si no están de acuerdo con el estrato asignado a su vivienda. Vale, ahora centrémonos en la relación directa usuario-empresa. El contrato. ¿Cómo es? La ley lo llama contrato uniforme y consensual. Uniforme porque las condiciones generales son las mismas para todos los usuarios del mismo tipo, ¿no? Y consensual porque se perfecciona simplemente cuando el usuario solicita el servicio y la empresa lo conecta, no hace falta firmar un papel larguísimo siempre. Incluye lo que está escrito, pero también las prácticas habituales de la empresa. Y un punto clave es la solidaridad. El dueño de la casa, quien firma el contrato si es otro, y quien realmente usa el servicio, son todos responsables de pagar las facturas. Y también comparten los derechos, claro. O sea que si alquilo un piso, el dueño también puede ser responsable si no pago. Exacto. Y la factura que emite la empresa tiene mérito ejecutivo, que en lenguaje llano significa que sirve como prueba directa para un cobro judicial si no se paga. Y protege la ley al usuario de cláusulas abusivas en esos contratos tan estandarizados, que a veces te ponen cada cosa. Muchísimo. Prohíbe expresamente las cláusulas que reflejen un abuso de la posición dominante de la empresa. De hecho, lista muchas situaciones que se presumen abusivas. Por ejemplo, Pues mira, limitar la responsabilidad de la empresa por fallos, darle poder para cambiar el contrato unilateralmente, obligar a comprar otros productos que no tienen que ver, hacerte renunciar a tus derechos por adelantado, limitar los recursos que puedes poner. Es una protección importante, sí. ¿cuál es la obligación principal de la empresa según el contrato? Prestar el servicio de forma continua y con buena calidad. Eso es lo básico. Si falla un corte injustificado, mala calidad del agua, lo que sea, el usuario tiene derecho a que le reparen el daño. Y eso puede significar descuentos en la factura o incluso indemnizaciones. ¿Y cuándo pueden cortarnos el servicio legalmente? Básicamente por 3 motivos. 1. Si hay un acuerdo mutuo. 2. Si es necesario por reparaciones o emergencias, pero avisando antes si es posible, claro. O 3. Si el usuario incumple el contrato. El incumplimiento típico será no pagar, ¿no? Es el más común, sí. Pero la ley pone un límite. No te pueden cortar por una sola factura impagada. Tienen que pasar al menos 2 periodos de facturación sin pagar
O 3, si la empresa lo permite en el contrato. Ah, no es inmediato. No. También te pueden cortar por fraude, si manipulas el contador, por ejemplo, o por alterar las condiciones del servicio sin permiso. Y si el incumplimiento es muy grave o repetido, pueden llegar a cancelar el contrato definitivamente y quitar la conexión. Y para que te reconecten, después de un corte por tu culpa, tienes que solucionar el problema, pagar lo que debes, corregir el fraude y además pagar los gastos de la reconexión. ¿Y qué pasa con la medición? Si mi contador se daña o creo que mide mal. Ambas partes tienen derecho a que el consumo se mida con un aparato fiable. Si el contador se daña o no se puede medir temporalmente por causas ajenas, la empresa puede cobrar basándose en consumos anteriores o en promedios de usuarios similares. Vale. Pero ojo, si la empresa no mide por su culpa, por ejemplo, porque no instala el contador durante meses, pierde el derecho a cobrar ese consumo. Las facturas, además, deben ser claras, detallando cómo se calculó todo. Eso es importante. Sí, y no te pueden cobrar servicios que no te prestaron o conceptos que no estaban en el contrato. Y si se equivocan y no te cobran algo, tienen un plazo máximo de 5 meses para reclamártelo, salvo que demuestren que hubo engaño por tu parte. ¿Y si tengo un problema con la factura o el servicio, qué hago? ¿A quién me quejo? Tienes derecho a presentar peticiones, quejas y recursos, lo que se conoce como PQR, directamente ante la empresa. Deben tener una oficina específica para atenderlas. Las PQRs, sí. Contra decisiones como el corte del servicio o el monto de la factura, puedes interponer un recurso de reposición para que la misma empresa reconsidere. Y si la ley lo permite para ese caso, también un recurso de apelación, que ya no resuelve la empresa sino la superintendencia, la SSPD. Y un detalle crucial para el usuario: no te pueden exigir que pagues la parte de la factura que estás reclamando para poder presentar el recurso, si tienes que pagar lo que no discutes, claro. A eso está bien. Y otro punto importantísimo, la empresa tiene 15 días hábiles para responder tu recurso. Si no lo hace en ese plazo, se aplica el silencio administrativo positivo, ¿Y eso qué es? que se entiende que te dieron la razón, automáticamente. Es una herramienta muy potente para obligar a las empresas a responder a tiempo. Pues sí que parece un sistema bastante garantista para el usuario, al menos en el papel. ¿Hay alguna forma de que los ciudadanos participen en el control más allá de las quejas individuales? Sí, la ley creó los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. Vaya nombre. Sí, un poco largo, pero la idea es buena. Deben existir en todos los municipios, formados por los propios usuarios. Estos comités pueden proponer mejoras, vigilar cómo se asignan los subsidios, pedir que se revise la estratificación, etc. ¿Y cómo actúan? Eligen a un vocal de control, que es su representante ante las empresas y las autoridades. Es un canal de participación colectiva. Y para asegurar su independencia, los vocales no pueden tener intereses económicos en las SPs, ni ser sus administradores, ni contratar con ellas. Vale. Un control ciudadano organizado. Eso es. Hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Parece que la Ley 142 fue un intento muy ambicioso de poner orden, introducir competencia y eficiencia donde se pudiera, pero sin dejar desprotegido al usuario, y buscando asegurar el acceso a servicios vitales. Vemos un papel muy fuerte de la regulación y la vigilancia, pero también mecanismos de participación y derechos claros para el ciudadano. Totalmente. Es una arquitectura compleja que buscó equilibrar la lógica del mercado con la garantía de derechos sociales. Define quién juega, con qué reglas, cómo se pagan las cuentas, con las tarifas y los subsidios basados en la estratificación, cómo es la relación diaria con el usuario, el contrato, las PQR y cómo se controla todo, las comisiones, la SSPD, los comités ciudadanos. Los derechos del usuario y los mecanismos para hacerlos valer, como este silencio positivo, son elementos muy destacables, la verdad. Queda claro que fue una reforma profunda para un sector clave. Y como reflexión final, después de este análisis a fondo, ¿qué nos queda? Pues mira, podríamos lanzar una pregunta al aire. Esta ley se diseñó a principios de los 90. Casi 30 años después, ¿cómo encaja este marco con los retos enormes que tenemos hoy? Pensemos en la transición hacia energías limpias, la digitalización total de la relación con el usuario, las nuevas formas de pobreza en las ciudades que quizás la estratificación no capta del todo bien, o la urgencia de la sostenibilidad ambiental.
Claro, retos que en el 94 igual no se veían venir con tanta fuerza. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo eficaz ese equilibrio que buscó la ley entre eficiencia económica y garantía de derechos fundamentales ante estos nuevos desafíos? ¿O necesita ajustes importantes para adaptarse al siglo XXI? Una pregunta muy pertinente, sí señor, para seguir pensando en cómo evolucionan estos servicios esenciales y si sus reglas de juego siguen siendo las adecuadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de la Ley 142.